¿Te imaginas que un ciervo pueda entender el dolor de un ser humano? Ahora, imagina algo aún más increíble, que ese ciervo haya sido el mensajero de una conversación con Dios. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es inolvidable, es algo que podría cambiar tu manera de ver la vida, la fe y el silencio de la naturaleza. Todo comenzó en un bosque espeso, alejado de todo lo que hoy llamamos civilización. No había carreteras, ni postes, ni señal de celular. Solo árboles altos, viento limpio y una brisa que parecía hablar cuando nadie más lo hacía. Allí vivía Tomás, un hombre que no buscaba respuestas. De hecho, había dejado de hacer preguntas hacía mucho tiempo. Su hijo había muerto 2 años atrás en un accidente de tráfico. Su fe se rompió como el parabrisas en el impacto. Su esperanza como el metal retorcido del vehículo. Y su oración se apagó en el hospital cuando le dijeron que no sobrevivió. Desde entonces, Tomás solo caminaba por el bosque, silencioso, callado, con los ojos perdidos en la tierra húmeda. Ese día, como tantos otros, se detuvo junto a una piedra que siempre parecía mirarlo. Cerró los ojos, no para meditar, sino para escapar. Pero algo cambió, un sonido. No era un pájaro, ni una rama, era algo más pesado, más vivo. Cuando abrió los ojos, lo vio. Un ciervo, majestuoso, inmóvil, con una mirada que no parecía de este mundo. Tomás no se asustó, pero tampoco entendía. Lo miró, y el ciervo lo miró de vuelta. Y sin embargo, aunque no se movía, aunque no decía palabra, había algo en su presencia que pesaba más que cualquier sonido. Tomás sintió que ese animal no era como los demás. No tenía miedo, no tenía prisa. Parecía conocerlo, como si supiera exactamente cuántas veces había llorado en silencio, cuántas veces había caminado por ese bosque deseando no volver, cuántas veces había gritado en su alma sin que nadie lo escuchara. Y allí estaba, sin hablar, pero diciéndolo todo. Y en ese instante lo sintió. No fue una voz, fue algo dentro. Una pregunta que no vino de afuera, pero tampoco de él. ¿Por qué dejaste de hablarme? Tomás se quedó congelado. Pensó que estaba perdiendo la cabeza. El ciervo no hablaba, no se movía, no hacía nada fuera de lo natural. Y sin embargo, él escuchó eso, o sintió eso. Volvió a cerrar los ojos, pensó que era el dolor jugando con su mente, pero al abrirlos, el ciervo seguía allí. Y entonces, otra frase, sin sonido, sin boca, sin aire. No vine a darte respuestas, vine a devolverte la pregunta. Tomás comenzó a llorar, no con gritos, no con manos en el rostro, solo lágrimas que se deslizaban como si la tierra hubiera soltado el agua que tanto tiempo guardó. El ciervo dio un paso, luego otro, y se acercó, sin miedo, sin apuro. Tomás, aún de rodillas, dijo lo que no decía desde hacía años. ¿Estás aquí? Por él, el ciervo bajó la cabeza, y algo dentro de Tomás se rompió. Fue en ese instante que Tomás recordó algo que había olvidado por completo. Cuando era niño, su padre le decía que Dios no siempre respondía con palabras, sino con señales, que las cosas vivas, los árboles, los animales, incluso el viento, podían ser instrumentos de lo divino.
Y por primera vez, desde la muerte de su hijo, esa idea no le pareció absurda, le pareció necesaria, porque el dolor que vivía solo podía ser entendido por algo más grande que él. Y ese algo, quizás, estaba usándolo todo para hablarle. Pero no fue dolor, fue rendición. Una rendición que no venía del miedo, sino del alma cansada. Entonces lo entendió. El siervo no estaba allí por casualidad. Era el canal, el reflejo, el mensajero. Dios no siempre habla con palabras. A veces lo hace con silencios que se sienten más fuertes que los gritos. Y ese animal, en medio del bosque, era su respuesta disfrazada de pregunta. El aire se volvió más liviano, el corazón más tibio y el cuerpo menos pesado. Tomás se puso de pie. No dijo gracias, no dijo nada, porque sabía que las palabras no alcanzaban. El siervo se giró lentamente y comenzó a caminar. Y mientras lo veía alejarse, sintió dentro de sí una voz más suave, más clara, más real que cualquier otra cosa. Sigo estando aquí, siempre lo estuve. Tomás volvió a casa esa noche, no con respuestas, pero sí con presencia. Desde entonces, volvió al bosque cada semana. Nunca volvió a ver al siervo, pero no lo necesitaba. Porque una vez que entiendes que Dios puede hablarte a través de lo que el mundo no escucha, aprendes a quedarte en silencio para poder oír. Y ese silencio no era vacío, era sagrado. Porque a veces, cuando la oración no encuentra palabras, el cielo envía animales. Y hay momentos en que un siervo no es solo un siervo, es la forma más pura en que Dios puede volver a tocar un corazón roto. A veces pensamos que Dios solo se manifiesta en grandes milagros, en voces fuertes, en eventos extraordinarios. Pero quizás los milagros más reales son los que llegan en el momento exacto en que ya no estamos buscando, como un ciervo en el bosque, como una mirada que entiende, como un silencio que no duele, sino que sana. No siempre entendemos los caminos por donde llega la paz, pero cuando llega, aunque sea disfrazada, se reconoce. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también ha estado buscando señales, respuestas, sentido. Y quizás hoy, esta historia fue eso que tu alma estaba esperando. No lo ignores, suscríbete si este mensaje resonó contigo. Y si alguna vez también tú sentiste que Dios te habló en el lenguaje más inesperado. Nos vemos en el próximo video.